Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias porque usted está presente en este lugar en este momento. Gracias por la compañía del Espíritu Santo. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Querido Dios, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por concedernos su palabra bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Padre amado, gracias por los hermanos y hermanas presentes. Queremos darle las gracias también, querido Dios, por toda persona que escuche este mensaje en cualquier lugar. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, nos entregamos en sus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días estamos trabajando con un seminario que se titula La Predicación Bíblica. Si usted quiere ponerle un título a la presentación de hoy, póngale este título: La autoridad en la predicación, segunda parte. Ya vimos la primera parte y concluimos en San Mateo capítulo 28, versículo 18, donde el Señor Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora necesitamos pasar a la segunda parte en esa dirección. El título es La autoridad en la predicación. ¿Quién le da autoridad a la predicación? Cuando usted estudia la Biblia descubre que la autoridad a la predicación se la da Jesús y la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia descubre que en este momento que nosotros estamos viviendo se está llevando en la tierra un proceso que muchos ignoran y que otros no toman en cuenta. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, al final del capítulo 6 aparece una interesante pregunta. Es bueno saber que en el libro de Apocalipsis Dios revela el futuro. Dios le da a conocer a los seres humanos las cosas que han de acontecer. Y dentro de esa apocalíptica bíblica o literatura de revelación, en el capítulo 6 Dios abre una panorámica con los sellos y hace un paréntesis en el capítulo 7 para mostrar a los seres humanos lo que está pasando en este momento. Pero Dios es tan claro que primero presenta las evidencias del capítulo número 6, donde pasa lo del día oscuro, la lluvia de las estrellas, el terremoto de Lisboa, y entonces presenta lo del cielo que se enrolla como un pergamino, y acto seguido muestra la segunda venida de Jesús, el Padre sentado en su trono y Cristo a su derecha, y concluye el capítulo 6 con una pregunta que se responde en el capítulo 7 y que tiene que ver con la predicación. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, vamos rapidito. Mire qué interesante se pone esto, Apocalipsis capítulo número 6, en la parte final del capítulo 6 aparece una interesantísima declaración. Y esta declaración es una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Y la pregunta tiene que ver con los predicadores. Y la pregunta necesita una respuesta. Y la respuesta es el capítulo número 7. Apocalipsis capítulo número 6, mire su Biblia
¿Qué dice el versículo número 17? ¿Qué dice el versículo 17? Dice Apocalipsis 6, 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La misma pregunta se hace en el Antiguo Testamento y la misma pregunta queda abierta ahora. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y entonces comienza un proceso de sellamiento en el capítulo 7. Dios anuncia, Dios presenta lo que debe ocurrir antes que Cristo venga. Y lo que debe ocurrir es que cada uno de nosotros debe ser sellado con el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo número 13 y 14, deja bien claro que este sello es el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 30 de Efesios lo repite también. La persona con la que somos sellados es el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consiste el sellamiento? El sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Ahora, escuche por favor, ¿y cómo se lleva a cabo ese proceso de sellamiento? ¿Qué tiene que ocurrir para que la gente sea afianzada, confirmada en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente? Si usted vive es porque usted piensa, y si usted piensa es porque usted cree. De modo que las creencias producen los pensamientos, y los pensamientos producen las emociones, y las emociones producen las acciones, y las acciones producen los hábitos, y los hábitos producen ¿qué cosa? Y los hábitos producen el carácter, y el carácter determina ¿qué cosa? El destino. El predicador, el que presenta la palabra, necesariamente tiene que ser una persona convertida y convencida de la verdad que enseña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La verdad tiene que ser más que un concepto que se imparte, tiene que ser un principio que se vive. Por eso, nadie predicó como Jesús, porque nadie ha vivido como Jesús. De allí la importancia de entender y comprender esto de la autoridad en la predicación. ¿Quién le da la autoridad a la predicación? Se la da Jesús. ¿Quién le da la autoridad a la predicación? Se la da la Biblia. Necesitamos entonces, como predicadores, como personas que anuncian el Evangelio, como personas que presentan una verdad, entender y comprender esto. Porque el proceso de sellamiento se está llevando a cabo. Las personas que están siendo selladas están entendiendo y comprendiendo la verdad de Dios. Las personas que están siendo selladas están viviendo, experimentando lo que la palabra de Dios enseña. Se produce un nuevo nacimiento, se produce la regeneración, se produce el arrepentimiento, hay una transformación de la vida. De allí la importancia de entender y comprender esto para saber cuando nos presentamos delante de la gente a predicar la Biblia, que nosotros necesitamos vivir, necesitamos experimentar lo que ellos necesitan vivir y experimentar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay mucha gente perdiéndose, no porque sean malas, es porque no saben. Es muy fácil juzgar y criticar al que está perdido, al que está mal. Eso se hace fácil. Pero ir a llevar el Evangelio de la salvación y mostrar una vida consagrada y entregada, eso es otra historia. Eso es otra historia. ¿O no es otra historia? Los motivos y las intenciones definen si hay maldad o no hay maldad. ¿Cómo es posible que en el cielo, delante de Dios, se formara un diablo? Se llama misterio de la iniquidad. ¿Cómo es posible que Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz como un maldito? Se llama el misterio de la piedad. Y entre la iniquidad y la piedad está la palabra de Dios para hacernos entender. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Ya es tiempo de no seguir jugando a la iglesia ni a la religión. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios para conocer a Dios y a Jesucristo y que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tal razón, si usted va a predicar la palabra, permítale a Dios que haga el cambio en su vida para que la palabra salga con poder. Por eso necesitamos, a la luz de Jesús, entender y comprender cómo es que Él le da autoridad a la predicación bíblica.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 27, Jesús dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis, conforme a sus obras, conforme a su experiencia, conforme a su estilo de vida, conforme a su idiosincrasia, conforme a su vida. El Señor Jesús fue el ejemplo y el testimonio para cada uno de nosotros. ¿Es así o no es así? Hay más poder en un testimonio que en 1.000.000 de palabras. ¿Es cierto o no lo es? Lo que usted vive, nadie se lo puede quitar. Estaba en la oficina y llamaron. Estaba en la oficina y estaba arrodillado orando. De repente una voz me dice, corre, corre, corre a tu casa. Y corro a mi casa. Cuando digo mi casa, creo que algo ha pasado con alguno de mis hijos. En ese tiempo solo habían 2. Y corro atrás, estaban los niños jugando, Esther estaba lavando y haciendo alguna cosa. ¿Y dónde están los niños? Están ahí atrás jugando. Digo, ¿y por qué te apuras, Señor? ¿Por qué te apuro? ¿Qué pasó? ¿Por qué por qué me hace esto? Corro a la habitación y me arrodillo a orar. Y entonces oigo esa voz tan linda que me dice, ve, atiende el teléfono. Teléfono, no suena ningún teléfono. Y entonces suena el teléfono, corro al teléfono, tomo el teléfono, digo, aló, pastor, corra, que mi abuelita se está muriendo. La casa estaba a 5 casas de mi casa. Yo había venido con el carro, lo tenía enfrente hacia arriba. Me monté en el carro y corrí esas 5 casas para llegar más rápido. Cuando entro, hay un médico en la puerta. Ponga cuidado lo que le voy a decir. Hay un médico en la puerta, lloroso. En la sala está toda la familia llorando, porque ese médico que atendía a esa dama por más de 30 años dice, ya se murió. Cuando llego a la casa, la señora, hija de la señora que supuestamente ya se está muriendo, dice, ay pastor, qué bueno que vino. Mamá Lola se está muriendo. Yo veo al médico que está en la puerta y él está parado allí, miro para atrás y veo a una dama, la dama está acostada en la cama y hay otra señora mayor, la mamá del esposo, poniéndole un paño aquí, amarrándole un paño porque parece que la gente cuando está muy viejita y muere, se le sale aquí la mandíbula y le está amarrando un paño para que se mantenga firme porque ya el médico dijo que ya se va. Yo no sé qué me pasó, pero me dio un enojo y le digo al médico, quítese, quítese. Y él dice, no, él no es de la iglesia, no es una persona cristiana. No, ya déjenla tranquila ya. ¡Quítese! Cuando él ve que le digo, quítese, se espanta y dice, ¿y este quién será? Y entonces se quite. Cuando entro a la habitación le digo a la doñita, quítele ese paño de la cabeza. Y le quita el paño a la cabeza y sálgase. Y se salió. Y cierro la puerta. Allá afuera siguen los gritos. Y entonces voy y le digo a la doñita, mamá Lola, y la muevo. Y abro los ojos y le digo, aguántese ahí que vamos a orar. Y me arrodillé y oré, empecé a llorar y a orar. Esa señora no está lista para morirse. Si se muere, se pierde. Ella no ha entregado su vida a Jesús. No ha hecho sus arreglos con Dios. Y cuando la sacudo fuerte, y la viejita abre los ojos y me mira. Digo, mamá Lola, ¿usted sabe quién está aquí? El pastor. Digo, sí. Aguántese aquí que tenemos que hablar. ¿Usted le entrega su corazón al Señor Cristo Jesús? Sí. ¿Usted acepta a Cristo como su Salvador? Sí. ¿Usted se entrega en las manos de Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Pues vamos a orar otra vez. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Nos envió Cristo a predicar el Evangelio? ¿Nos dio la autoridad a Cristo o no nos la dio? ¿La dio o no la dio? ¿Murió Cristo para ganar ese derecho y esa autoridad? ¿Tenemos ese derecho y esa autoridad? A ver, ¿sí o no? Y cuando termino de orar, digo, mamá, lo leí entonces. Ahora, dígame, ¿cómo se siente? La doñita se sonríe porque era brava. Y me dice, qué bueno que usted vino. Porque usted sabe una cosa. Yo dije que me estoy muriendo. Pero esa gente que está afuera que me está matando. Mire la hora que es del día. Y lo único que me han dado es una agüita de limón.
Que digo que estoy enferma, pero enferma es que me están matándome de hambre. ¿Usted sabe lo que es en esta altura más de que una agüita de limón? Eso no puede ser. Eso es lo que está pasando. Pero allá afuera está la gente gritando y llorando y los gritos y la cosa, que ya la viejita se murió. Y yo me río. Y entonces voy y abro la puerta y estoy mirando a todo el mundo con una lloradera y tirado en un sofá y en otro y una gritería y una cosa. Y cuando abro la puerta, todo el mundo me mira como ¿me entiende? Como, ¿ya? Y yo estoy que lloro, yo estoy llorando de Cuando yo era niño, y aquí voy a decir algo muy personal que no recuerdo haber dicho muchas veces. Cuando yo era niño, yo era tan tonto y tan sano que me decían bobote. Era gordito, era el más chiquito de la casa. Y era tan sano, tan ingenuo, que así me llamaban. Y siempre he creído que yo soy medio tonto. Y la peor tontería de mi vida es que yo creo en Dios. Mire, le creo ciego. Yo creo que todo lo que Él dice es verdad. Si usted es tan inteligente que no lo cree, yo le felicito. Pero yo creo que si Él dice y promete, Él cumple. ¿O no cumple Dios? Y he visto tantos milagros por ser tan tonto, que esta señora declarada muerta, ahora cuando abro la puerta, le digo, bueno, y todo el mundo se queda mirando, porque supone que clínicamente la señora ya se murió. Digo, doña fulana, por poco tiro el nombre, ¿cómo es posible eso? Y grita la viejita de adentro, ya sí se lo dije al pastor, para desenmascararla a todos ustedes. Son ustedes que me están matando. No me han dado nada de comer hoy. Dijo una agüita de limón. ¿Quién se mantiene con una agüita de limón? Grita la señora. El médico fue el primero que se espantó. Y salió corriendo y yo tuve que quitarme porque entonces venía la trulla. Y llama al médico a la clínica Coromina que le manden una ambulancia. Y entonces le dice ella al médico, y este es el primer ladrón que ambulancia en ambulancia. Yo estoy bien. Oye, ahora una ambulancia, mandarme para la clínica para cobrarle al hijo mío. Pero, ¿y qué pasó usted? Ladrones y gente que me están matando. Oye, la dejaron en la clínica como 3 meses. Y al final de la semana, sí, porque el hijo tenía dinero, voy a la clínica a visitar a la doñita. Cosa linda, mamá. La tenían en cuidado intensivo. Y cuando voy le digo, fulana tal de tal, ¿y cómo estamos? ¿Y cómo vamos a estar? Mire aquí, esto es un puro relajo, que un examen por aquí, que un examen por allá. Esta gente sabe que yo no tengo nada. Y yo nada más decía, sí, sigan ordeñando su vaca. Me están poniendo a mi hijo como una vaca, ordeñándolo. Ya les he dicho que yo no tengo nada, pero es que lo que fuñen con tanta cosa, que me dejen ir para mi casa. Pasaron 3 meses. Oiga, qué lindo es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no es un concepto, Dios es una persona. Si usted predica la Biblia, usted tiene que conocer a Dios. ¿Usted tiene qué cosa dice? Conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Dios. Por eso, la oración y el estudio de la Biblia son fundamentales. Era un sábado en la tarde, habían pasado 3 meses, y estaba en una junta de la iglesia, y vino una de las nietas y me dijo, pastor, que mamá Lola no se siente bien. Y así la miro, me sonrío, y sin saber cómo ni por qué, le digo, sí, pues prepárenla y que le pongan su asunto y la arreglen, que se va a morir. Y después que la muchacha se va, me digo yo, ay mi madre, ¿qué fue lo que yo hice? Y cuando van y le dicen a la mamá, a doña Mota, el pastor dice que la preparen, que se va a morir. Y la doñita oye y dice, pues báñenme, y póngame tal vestido, y póngame tal cosa, y peínenme y todo. La doñita tranquila y feliz que se va a morir. Oiga, si usted le dijeran que se va a morir esta tarde, ¿qué haría usted, compadre? Ay, mamacita linda, mamá. ¿Se acuerdan ustedes del rey Ezequías? ¿Se acuerdan cuando Isaías vino a la casa y le dijo, prepara tu casa? Me gustaría verle la cara de Isaías cuando le dijo al rey Ezequías, prepara tu casa que te va a reunir con tus
antepasados. O sea, es una frase muy interesante decir que te va a morir. ¿Y qué dice Ezequías? Uy, madre mía, se volteó para la pared y empezó a pelear. Tú sabes que yo he sido fiel contigo, Señor. Tú sabes que yo he caminado contigo. ¿Cómo tú me vas a hacer eso? ¿Cómo que me voy a morir? ¿Estaba enfermo Ezequías? Sí. Y entonces decía, bueno, a ti te mandaron a decir eso, yo no sé de esta cuestión, pelea con el Señor, ya yo me voy. O sea, a mí me mandaron a decirte que te va a morir, arréglate que te muere. Y da la vuelta y se va. Y cuando se va, papá Dios es tan hermoso. Antes de irse, ya sale del palacio y sale afuera a la calle, le dice, Señor, devuélvete Isaías. Cosa linda, mamá. Ve, dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Lo que Ezequías no sabía es que si hubiera seguido el consejo de Jehová de morirse, le evita mucho dolor y a su pueblo y a su gente. Pero somos tan egoístas que pensamos en ¿quién? En nosotros. ¿Conoce Dios el futuro? Sí. ¿Lo conoce o no lo conoce? Si Dios le dice, mira mi negro, hoy te muere, muérase compadre, deje tranquilo, muérase y se acabó el problema. Si usted no se muere en el momento que Dios dice que tiene que morirse y vive más, usted va a ser un fastidio para su propia familia. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe usted? Porque me han dicho los médicos, me voy a morir ya 4 veces y cuando yo creo que ya voy a negar los papeles, papá dice, no señor, ninguno papeles, vaya a trabajar. Y otra vez me devuelve la vida. ¿Dios sabe cuándo es la cosa o no? ¿Sí o no? Y llegó el día. Cosa linda, mamá. Y la doñita se murió. Cuando usted aprenda a vivir en el Espíritu, cuando usted le crea a Dios, cuando usted se llena de la palabra de Dios, entonces Cristo comienza a vivir su vida en la vida suya. Pasó con Pablo, pasó con Pedro, pasó con los apóstoles y ha pasado con toda la vida de los cristianos que sinceramente se entregan a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso necesitamos entender esto. Necesitamos entender esto. La autoridad en la predicación viene nada más y nada menos que de Jesucristo. San Juan capítulo 5, vamos a la Biblia. San Juan capítulo 5, versículos 26 y 27, dice la Biblia. Dice Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y dice Cristo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Yo le pregunto, ¿tiene Cristo toda autoridad en el cielo y en la tierra, sí o no? Sí. ¿Quién nos mandó a predicar el Evangelio? Cristo Jesús. ¿Nos dio potestad? ¿Nos dio autoridad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Miente Jesús? ¿Dice la verdad Jesús? Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando usted lee San Juan capítulo 5, versículo 39 hasta el versículo 46, usted encuentra un párrafo donde el Señor Jesús establece bien claro, número 1, usted escudriña las Escrituras porque a usted le parece que en ella tiene vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y concluye de una manera tan gloriosa que menciona a Moisés. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. En otras palabras, lo que Moisés dice en su palabra, lo que Moisés dice en su ley, lo que Moisés dice en lo que escribió, dan testimonio de mí. Cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted predica a Jesucristo, usted tiene que entender a Moisés. Usted tiene que entender la Biblia porque se predica la palabra de Dios. Usted no tiene que temer nada ni a nadie. Presente la palabra de Dios y hay más poder cuando esa palabra de Dios ha venido a la vida suya. En 1 de Pedro 1:23 dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La fuente de la autoridad de la predicación es Cristo. La fuente de la autoridad de la predicación encontramos la revelación de Cristo en su santa palabra. Cristo tiene todo poder y toda autoridad. Por eso, cuando usted predica la Biblia, tiene que predicar la Biblia, pero esa Biblia tiene que haber venido a su vida y a su mente, haber cambiado y transformado todo su ser, haber hecho una regeneración, producido un arrepentimiento, una conversión, haber hecho posible el nuevo nacimiento en la vida suya. Es imprescindible que usted tenga algo que contar, que usted tenga algo que decir, porque la gente creerá no el concepto que usted le venda, sino el testimonio que usted le dé. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad?
Necesitamos permitir que el poder de la palabra trabaje en nosotros y haga en nosotros lo que queremos que haga en la vida de otros. Es imprescindible. San Lucas capítulo 16, versículo 29 al 31. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí mencionan estas frases en aquella parábola que Cristo presentó de Abraham y aquella persona rica que había muerto. Pero en las palabras de Jesús que involucran esta parábola se esconde una verdad interesante. Quieren creer que revisen a Moisés y a los profetas. Quieren creer que escuchen la palabra de Dios. Porque aunque un muerto se levante, no van a creer. ¿No resucitó el Señor a Lázaro? ¿Cuántos días tiene Lázaro muerto? 4. ¿Estaba bien muerto Lázaro? ¿Y creyeron a Lázaro porque había resucitado? No, San Juan capítulo 12 dice que decidieron matar a Cristo y a Lázaro también. Ni aunque se levantó una persona de 4 días de muertos, quisieron creer. Por eso está claro que Cristo dice, preséntenle la palabra. Si van a creer por la palabra. Si la palabra penetra en su mente, si la palabra verdaderamente se profundiza en su ser, entonces se despierta, entonces se siembra la semilla de la fe. Entonces comienza un nuevo comienzo, valga la redundancia. Entonces empiezan a suceder las cosas que deben suceder. Pero cuidado, cuidado. No es obligatorio, cuidado, es voluntario. Porque ni al mismo Cristo Jesús todo el mundo le obedeció. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tal razón, asegúrese de que usted lo recibió, lo vivió, lo está experimentando. Para cuando la palabra salga de usted a la vida de los demás, usted esté tranquilo delante de Dios y en paz, de que usted le presentó la palabra que fue efectiva en la vida suya. Recuerde, lo que convence a la gente, el instrumento del Espíritu para convencer a la gente, no son sus palabras, no son sus argumentos, no, es su vida, ¿o no? ¿O no? Es la vida suya la que cambia el corazón de la gente. Si el Espíritu le cambió a usted, el Espíritu usará el testimonio suyo para cambiar la vida de otros. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice que por la fe Noé condenó a los antediluvianos. Pero ¿cómo fue la vida de Noé? ¿Vino Dios a hablar con Noé? Sí. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos rapidito. ¿Cómo dice el versículo 9 de Génesis capítulo 6? ¿Cómo era Noé? Recuerde, ¿predicó Noé o no predicó? ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Pero qué fue lo que predicó en Noé? ¿Sus palabras? ¿Cuántos discursos de Noé usted encuentra en la Biblia? Una pregunta interesante de examen. A ver, ¿cuántos discursos de Noé encuentra en la Biblia? Dígame cuántos. ¿Cuántos discursos encuentra? Se están quemando. ¿Cuántos discursos no encuentran? Esta pregunta es un gancho, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 9? Dice el versículo 9. Estas son, ¿qué cosa? Las generaciones de Noé. ¿Y qué dice ahora? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Qué dice ahora? Con Dios caminó Noé. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? La esposa creyó lo que dijo Noé. Los hijos creyeron lo que dijo su papá. Las esposas de los hijos creyeron. ¿Se salvó Noé? ¿Se salvó su esposa? ¿Se salvaron los hijos de ellos? ¿Y las esposas de los hijos se salvaron? En una época donde había miles y miles de gente, mi pregunta es, ¿por qué nada más se salvaron 8? Señores, despertémonos. Cristo dice que será como en los días de Noé. ¿Predicó Noé o no predicó? 120 años. Se dice que algunas de las personas que aceptaron el mensaje de Noé estaban muertas cuando el diluvio llegó. Pero en el momento del diluvio la tierra estaba llena de gente y no aceptaron. Pero se salvó Noé y su familia. Entonces es un asunto personal y familiar.
Si usted es un predicador o una predicadora, asegúrese que usted está bien conectado y asegúrese que su familia ya se conectó. ¿Verdad que se entiende lo que estamos tratando de decir? No es cuestión ni de religión, no es cuestión de concepto o de doctrina, no, es cuestión de relación. ¿Te estás relacionando con el Señor? Y tengo una lucha en mi corazón, en mi mente, porque me pasó algo esta madrugada y yo no lo quiero decir, y el Señor quiere que lo diga y yo no lo quiero decir. Porque es que tenemos, ¿verdad que vivimos en un mundo muy incrédulo? Y uno a veces hasta hace más daño contándole las experiencias a la gente por su incredulidad. Hace 41 años que conocí la iglesia. Y hace 40 años que me entregué al Señor. Y en 40 años he vivido muchas experiencias maravillosas con Dios. Y me ha hecho leer muchas veces la Biblia y ha hecho que ame la Biblia con todas las fuerzas de mi corazón. Y hace 40 años que en forma muy constante, en las madrugadas me llama y me dice, vamos. Y a veces pasan cosas tan hermosas, tan hermosas, tan hermosas. Hay algunas personas que me atacan duro porque digo, el Señor me dijo, pero ¿cómo lo digo si no lo digo? ¿Cómo lo digo? Si mi esposa me dice algo, tengo que decir mi esposa me dijo, ¿o no? Acuéstate. Y anoche me acosté bien temprano. Y esta mañana, bien temprano, pero bien temprano, muy temprano, me dice, vamos. Y ahí vamos. Y empecé a trabajar y a hacer todo lo que me pide. Oiga, y cuando ya eran como las 5:30, para las 6 de la mañana, me agarró un sueño, pero ya había terminado. Y digo, bueno, don, yo tengo sueño. Yo quiero dormir un ratito. Y si usted es mecánico, ¿con qué usted se sueña? Con mecánica, ¿o no? Casi siempre nos soñamos con lo que trabajamos. ¿Es así o no es así? Y si usted es un aviador, se sueña viajando, volando en avión. Pues yo me dormí, ¿y con qué cree usted que yo me soñé? Casi siempre me soñé de que predicando. Me soñó que llegó a una iglesia, está llena de gente, una cosa linda. Y cuando llego, tanta gente, le digo, no, aquí hay que orar antes de estudiar la Biblia, hay que orar. Y una cosa curiosa es que el púlpito, una iglesia grande, llena de gente, y el púlpito de la plataforma era bien grande, tenía 2 puertas, una de un lado y otra de la otra. Y cuando yo subo a la plataforma, voy de curioso a ver qué es lo que hay detrás de, ¿me entiendes?, de la pared. Cuando miro, pasa un arroyito, pero qué cosa linda. ¿Han visto esos arroyitos que tienen el agua blanquita, así cristalina, que van como entre piedras? ¿No han visto eso nunca? Que como que el agua viene de un sitio y pasa y se va por el otro lado. Pues así detrás había ese arroyito, pero una cosa linda, con piedrecita y el agua se ve que venía, y un agua blanquita. Entonces digo, Y entonces le digo, ok, ustedes se quedan aquí que yo voy a estar orando allá adentro. Y cuando terminemos comenzamos. Y me voy detrás, detrás de la plataforma, y me arrodillo a orar y empecé a orar. De repente, en mi sueño, siento como oiga, ¿usted ha vivido alguna vez, en algún momento de su vida, la presencia de Dios? ¿La ha vivido alguna vez? No hay nada que se pueda explicar, nada se puede comparar con eso. Cuando Dios se hace presente, es que no se puede explicar. Entonces, en mi sueño, que estoy orando. La gente está allá atrás orando y yo estoy aquí. Y oigo, han oído qué lindo es el agua de los arroyitos, eso cuando sale y choca con la piedra y toda la cosa. Y cuando estoy orando así, siento esa presencia tan hermosa en el ambiente y le digo, ay Señor, yo sé que usted está aquí, yo voy a orar, pero ¿por qué no oramos y nos agarramos de la mano? Cosa linda, mamá. Y levanto la mano, recuerde que yo tengo un sueño, y cuando levanto la mano, siento que viene esa otra mano y me agarra la mía. Uy, me asusté en el mismo sueño, porque yo apreté y me apretó.
Y empecé a orar, digo, aquí, digo, y duro llorando hasta que se me ocurra. O sea, recuerde que yo estoy en un sueño. Y cuando tengo la mano ahí agarrada, estoy orando, termino mi oración. Cuando ya la oración se está terminando, siento que me hacen así como, suéltame. Y lo solté. Y cuando lo solté, terminé mi oración. En el sueño me seco las lágrimas. Y entonces aparece un muchacho en la puerta. ¿Sabe que no hay cosa más curiosa que un adolescente? Viene un muchacho y mira, y me ve, que me levanto, me arrodillo y le digo yo, ¿y entonces? Dice, ¿ya terminó? Y le digo, sí, mi hijo. Oiga, hay una luz azul que había aquí, una luz azul que estábamos mirando. ¿Cómo que tú también una luz azul? No se supone que tú estabas orando. Dice, sí, pero yo abrí los ojos y vi una luz azul. Aquí había una luz azul que se movía. ¿Qué era la luz azul? Qué cosa linda. Le digo, tranquilo, mi negro, tranquilo, vamos. Y salimos, entonces está toda la gente esperando que se le predique la palabra. ¡Pum! Y me desperté. Ahora yo le pregunto, ¿es real Jesús o no es real? Yo tenía 22 años. Me enfermé. Y el médico me dijo, usted tiene un problema grave y es que los senos frontales se le están pudriendo y lo tiene lleno de muchas cosas. Y es posible que le dé un cáncer en los senos frontales. 22 años. Tenía 19, 20, tenía 2, 3 años de bautizado. Recuerde que estamos hablando de la predicación de la palabra de Dios, de la autoridad de Cristo. Cuando usted somete su vida a la autoridad de Cristo, cuando usted cree en las palabras de Cristo, cuando usted acepta ser ungido lleno del Espíritu de Cristo, entonces la vida no le pertenece. ¿Pertenece a quién? A Cristo. Usted ya tiene algo que contar. Esto no es cuestión de una doctrina. Esto es cuestión de una relación con Cristo. Me atendieron en un hospital militar y me mandaron a mi casa. El médico me dijo, tiene un tratamiento por 45 días y el tratamiento no funcionó. Finalmente, el médico me dijo, vamos a tener que abrirle el encéfalo, a cortarle los huesos para acá, destaparle la cabeza, rasparle los huesos, para que usted no se muera de un cáncer. ¿Y qué me puede pasar? Puede quedar ciego, puede quedar mudo, puede quedar loco. Cualquier cosa le puede pasar porque el cerebro no está hecho para estar a la intemperie. Le dije que no, entonces se va a morir. También le dije que no. Así que fui y hablé con el Señor. Es una historia maravillosa, pero yo la voy a reducir. Y un día de una crisis espantosa donde la cara se me hinchó, esa noche hermosa, alguien vino a mi cuarto. Y yo tenía los ojos abiertos, no podía dormir del dolor de cabeza. Tenía toda la sábana por encima y la frazada. Y esta persona entró a la habitación, se sentó en la cama y después de ponerme la mano en la cabeza, se retiró y se llevó esa sinusitis hasta el día de hoy. Yo tengo 59 años y tenía en ese tiempo 21, 22 años. La predicación de la palabra de Dios no es un concepto, es una experiencia. Y va una. Y así pasaron muchas otras cosas, donde los médicos concluyeron que nada más se podía hacer. Pero el Señor Jesús cambió toda la panorámica. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted cree en la palabra de Dios, cuando usted permite que la palabra de Dios rija su vida, cuando usted permite que el Espíritu Santo se adueñe de usted, entonces todas las promesas de Dios son hábiles y pertinentes para usted.
Nuestro mayor problema y nuestro más terrible dilema es que sabemos de Dios, pero no le creemos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sabemos de Dios, pero no le creemos. Creerle a Dios significa que decido voluntariamente, libremente, abiertamente, que Él es el primero en mi vida y el principal en mi vida. Significa que el segundo en mi vida soy yo. Y significa que después viene la familia y todo lo demás. Porque si Dios no es primero, usted no tiene futuro. Porque si usted no se coloca en segundo lugar, usted no le va a servir a nadie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué sirve un cuerpo enfermo? Acabado, destruido. Si usted se lleva de la gente lo consume, la gente lo exprime y la gente lo destruye. Necesita poner un freno. Primero Dios. ¿No dijo Jesucristo que debemos amar al prójimo como nosotros mismos? Entonces 50 y 50, ¿o no? A ver, ¿sí o no? 55, ¿no es eso lo que dijo Jesucristo? 50 y 50. Mi pregunta para usted, ¿se atreve hoy a tomar la decisión de creerle a Dios? ¿De llenar su mente con su palabra? ¿Se atreve a tomar esa decisión? Póngase en pie conmigo, por favor. Y usted me dirá, pastor, y esto es tan fácil. Es más fácil de lo que imaginamos. El Señor Jesús dijo a los saduceos, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los saduceos le hicieron una pregunta incómoda a Jesús. Una dama se casó con un hombre que tenía 6 hermanos y él era el número 7. Murió el hombre, ella tuvo que casarse con el segundo hermano. Murió el segundo hermano y se casó con el tercero, también murió. Murió el tercero y se fue con el cuarto, murió el cuarto y se fue con el quinto, murió el quinto y se fue, murió el quinto y vino el sexto y se murió el sexto también, y vino el séptimo y se murió también. Los mató a todito. Y entonces los saduceos, queriendo atrapar a Cristo, le dicen, y al final, cuando llegue la redención, la vida eterna, ¿de cuál de los 7 va a ser ella la esposa? Y Cristo le dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y yo le pregunto, ¿puede Dios ver el pasado como si fuera el presente, sí o no? Sí. ¿Ve Dios el presente como el presente? Sí. ¿Ve Dios el futuro como el futuro, sí o no? Sí. Para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios vive en un presente constante. Por eso los cristianos para Dios y para Cristo no están muertos, sino que duermen, ¿o no? Nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa dice Jesús? Duerme, mas voy a despertarle. Cuando usted predica la Biblia, la palabra de Dios, le da esperanza aún a aquellos que ven sus familiares muertos, si han muerto en Cristo Jesús. He tenido que estar delante del lecho de una persona moribunda una y otra vez. Y aquellas personas que vivieron una vida de cualquier manera, aquella persona que no siguieron al Señor, aquella persona que rechazaron el Evangelio, aquella persona que hicieron muchas cosas malas, inclusive contra el pueblo de Dios, al final con llanto, con lágrima, con sentimiento de culpa y diciendo yo no tengo perdón de Dios, le he preguntado, sacudiéndole, le he dicho, entonces ¿murió Cristo de balde? ¿No dice la Biblia que murió para pagar el precio de nuestros pecados? ¿No le cree usted a Dios? Y empiezan a llorar. Y ahí comienza una lucha entre el enemigo que quiere que se pierda y el espíritu que quiere que se salve. Y se arman unos pleitos y una lucha donde usted se da cuenta que el mismo demonio le quiere convencer para que crea que está perdido. Y empieza la batalla. Y no es cuestión de argumentar. Si usted se mete a argumentar con Satanás, usted va a perder. Cite la Biblia. Cítele la Biblia y empieza la batalla. No, pero la Biblia dice, no, la Biblia dice, no, la Biblia dice, hasta que terminan llorando. ¿Y qué? Pastor, ¿y qué era lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Digo, no se preocupe. ¿Usted cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? Lo creo.
¿Usted cree que Cristo murió para dar el precio de sus pecados? Lo creo. ¿Usted cree que Dios lo dio todo en Cristo Jesús? Sí, yo lo creo. ¿Usted cree que Dios derramó todo lo que tenía y quedó en bancarrota por la salvación suya dándole a Cristo? Sí, yo lo creo. ¿Usted cree que el Espíritu sí? Y todos, sí, pastor, yo lo creo. Empiezan a llorar. Orar con esa persona, dejarla tranquila en la cama, dar la vuelta y en media hora ya se murió. ¿Hay poder en la palabra de Dios? ¿Sí o no? La gente necesita ver ese poder de la palabra en nosotros. No ande con teorías. Ponga su vida en las manos de Dios. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena que hoy día no camina de la mano con Jesús porque no saben. Y necesitan verlo a Él, a Jesús, en la vida suya y la vida mía. La autoridad en la predicación está basada en Cristo y en su palabra. Y yo le pregunto, ¿acepta usted ser la voz de Cristo en este mundo? ¿Le gustaría estar tan lleno, tan llena del Espíritu Santo, que el cielo pueda hablar a través de usted para que la gente conozca y comprenda y entienda a Dios? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Padre querido, querido Señor, este pequeño grupo presente levanta la mano diciendo, heme aquí, envíame a mí. Señor, que como Isaías, cada uno de nosotros tenga una linda y maravillosa experiencia con usted. Que como Isaías, entendamos su palabra, entendamos la Biblia, cuando usted dice, ¿a quién enviaré? Y cada uno de nosotros diga como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hoy Dios, hoy Padre amado, levantamos la mano diciendo, envíame a mí. No hay nada en nosotros, pero usted es el Todopoderoso. No hay nada que nos recomiende, pero usted es un Dios misericordioso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia en verdad. Hoy Dios le rogamos, únjanos con su Espíritu Santo y habilítenos y capacítenos y únjanos con su palabra bendita. Haga que amemos su palabra, que amemos la oración y que amemos las almas que se pierden, para que a través de nosotros su gracia fluya, su Espíritu trabaje y miles de personas, Señor, se entreguen a usted. Haga Dios que le amemos por sobre todo y guíe nuestros pasos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.